Y lo cierto es que muchos de ustedes, cuando iban respondiendo, y esto es lo que quise mostrarles recién, utilizaban frases, se los voy a ejemplificar con dos frases específicas. Una de las frases es desde que nacemos. ¿Sí? La otra frase muy afín es desde nuestros primeros años de vida. Y lo cierto es que estas frases instituyen un punto de partida para la identidad, como si aquello que constituye nuestra identidad empieza a construirse a partir de ese punto. Y en este sentido, adhieren a una noción que tiene unos 2500 años, un poquito menos, 2300, que fue postulada por Aristóteles, la noción de la tabula rasa. La tabula rasa lo que dice es, nacemos hojas en blanco. Y a lo largo de la vida vamos escribiendo nuestra identidad. Por otro lado, estaba quienes adhirieron a una postura completamente distinta y en vez de decir desde que nacemos, como fue un porcentaje importante, van a decir, por ejemplo, esta frase, más allá que venimos con un conjunto de cosas. Fíjense, ¿no? Más allá que venimos con un... Ya no hay un punto de partida. Ya no hay punto de partida. Venimos con eso. Otro de los comentarios decía, creo que nacemos con una identidad previamente elegida. Entonces hay dos posturas. ¿Sí? Es decir, que de alguna manera estas dos frases, es decir, la frase de creo que nacemos con una identidad previamente elegida o ya venimos con un conjunto de cosas, lo que están dando a entender es que no es algo que construimos al nacer, sino que de alguna forma ya venimos con eso y que o manifestamos a lo largo de la vida o lo ahogamos. Y de hecho, así como quienes piensan que la identidad se forja a partir del nacimiento, porque partimos de una tabula rasa, en este caso, eh, quienes piensan que ya venimos con cierto conjunto de cosas previamente designado, van a adoptar una idea que empieza a ser muy corriente en la filosofía platónica, que es el innatismo. Innatismo. Entonces hay dos posturas, ¿no? ¿Sí? Son estos dos tipos de respuestas, de tinte aristotélica, por un lado, va a revelar que somos lo que empezamos a hacer a partir del nacimiento, y la otra corriente que va a decir que nacemos con cierta identidad y que la vamos a manifestar o la vamos a ahogar de acuerdo a cómo vayamos por la vida. Fíjense que esto es, una vez más, se demuestra, como diría Borges, que el mundo está dividido en dos, en platónicos y aristotélicos. Los platónicos dicen, nacemos con una identidad ya previamente elegida. Los aristotélicos van a decir, no, nacemos con una tabula rasa y la vamos forjando a lo largo de la vida. Sin embargo, el punto central de la cuestión que vamos a discutir a lo largo de este proceso, de esta charla, que busca de alguna forma que nosotros podamos comprender la constitución de nuestra identidad y a partir ver si podemos extraer algunas cuestiones prácticas. A ver si es posible, más allá de las disquisiciones que hagamos, que esto nos sirva a nosotros. Si volvemos a hacer un repaso, nos vamos a encontrar que nuestra identidad, según algunos, va a estar conformada por un yo innato, un yo con el que vengo, viene conmigo cuando nazco. Y otro conjunto de respuestas que van a decir que es un yo construido, yo innato, yo construido, yo innato, yo construido. Son dos posturas. ¿Sí? Quienes piensan que nacemos con cierta identidad, es decir, quienes adhieren a la idea de un yo innato, se van a sentir muy cómodos con la idea de que a lo largo de la vida van a ir manifestando su yo. Es decir, que consideran que el yo
que son, es una manifestación de ellos mismos. Por otro lado, los que piensan aristotélicamente, es decir, que construimos nuestra identidad a partir del nacimiento y que vamos escribiendo en ella como un guión de vida, se van a identificar con una de tres vertientes. ¿Sí? Por ejemplo, tres sesgos, tres corrientes. Por ejemplo, la corriente conductista va a decir, somos lo que hacemos. Somos nuestras conductas. Entonces, ¿cómo construyo mi identidad? A través de las acciones que ejecuto. La corriente conductual, conductista. No necesariamente tiene que ver con una corriente psicológica, ¿no? Es una postura de pensamiento también. Después va a estar aquel que adhiere a una postura más cartesiana, más idealista dentro de este aristotelismo, y va a decir, somos lo que pensamos, somos nuestras creencias. De acuerdo a lo que yo creo, me constituyo. Si yo creo que soy esto, voy a hacer esto. Y después la corriente posmoderna. ¿Qué dice la corriente posmoderna? Que alguno la mencionó por ahí. Somos un relato. La corriente posmoderna dice, somos un relato. Somos una historia que nos contamos. Esto que estamos haciendo es un ejemplo más de un debate que tiene años en la historia. Más de 2000 años, más de 2500 años. Y qué loco, ¿no? Porque nos seguimos preguntando las mismas cosas. Seguimos dándole vueltas a las mismas cuestiones. Whitehead decía que la filosofía a lo largo de los siglos son notas al pie de página de los escritos de Platón. Básicamente no hay tema que Platón no haya tocado. Casi todos los temas Platón los tocó. Por eso si tienen ganas de hacerse una maratón de lecturas platónicas, bienvenido. Yo cada 5 años más o menos vuelvo a releer textos de Platón y les vuelvo a dar una vuelta de tuerca a la cuestión. Y yo decía recién más de 2500 años, ¿por qué? Porque Platón y Aristóteles no lo instauran. Los que lo instauran fueron, en gran medida, Parménides y Heráclito, que fueron posiblemente contemporáneos, vivieron casi en la misma época. Con palabras diferentes ellos van a esbozar esta cuestión del ser en tanto ser, ¿no? La cuestión del ser humano va a venir un poco después, y esta cuestión del ser humano como ser individual va a ser posterior, pero Parménides y Heráclito van a hacer una gran referencia a este respecto. De acuerdo a esto que estamos viendo, podemos observar varias cosas. En principio, que o bien nuestro ser, es decir, nuestra identidad, es algo que se manifiesta o es algo que se construye. ¿Se manifiesta o se construye? Fíjense, esto de se manifiesta o se construye tiene cierta direccionalidad, porque si se manifiesta, sale de adentro hacia afuera. Pero si se constituye o se construye, va de afuera hacia adentro. No da lo mismo. Hay cierto movimiento. En otras palabras, yo soy lo que soy y lo que hago a lo largo de los años es expresarme. O no soy nada y a lo largo de los años me voy construyendo. Acá en Argentina podríamos resumir esta cuestión en una frase: ¿sos o te haces? Esa frase es maravillosa, ¿no? ¿Sos o te haces? Porque en esa frase, que nosotros la utilizamos casi como un insulto, agregándole un epíteto antes, esto se los agrego a aquellos que no son de Argentina, no sé cuántos hay en este momento, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy común acá en Argentina. ¿Sos boludo o te haces?
Básicamente, ¿sos un boludo innato? ¿O sos un boludo que te construiste a lo largo de la vida? Esto que intento ponerle un manto de humor a esta frase de alguna manera, justamente tiene que ver con que en esa frase tan argentina, digamos, dejamos plasmada la cuestión del innatismo versus la construcción del yo, el innatismo versus el aristotelismo versus el pragmatismo, como quieran llamarlo. Hay una idea en Aristóteles que me parece fantástica, se las voy a leer directamente, porque él va a hacer una definición de identidad. Él, en la metafísica, en el parágrafo 1018a, ¿sí? Casi todos los textos clásicos van a tener como un numerito, una letra y como un versículo, ¿sí? 1018a, y después va a ir del 5 al 10, del 5 al 10. Bueno, entre el 5 y el 10 va a estar esta frase. Ahí Aristóteles va a decir, resulta claro que la identidad es cierta unidad de ser. Fíjense qué interesante, ¿no? La frase. Resulta claro que la identidad es cierta unidad de ser. Es decir, que hay cierta unidad de ser que nos hace ser quienes somos. Cuando, piensen en esta idea, ¿no? Cuando uno con 6 años se mira al espejo, nos miramos al espejo y no nos preguntamos quién es el que está ahí en el espejo. Sabemos que somos nosotros. Ahora pasan 10 años. Hemos cambiado, hemos crecido, tenemos el pelo más largo quizás, han cambiado nuestras facciones, nuestra forma de vestir se modificó, pero nos miramos al espejo y aunque hemos cambiado, sabemos que el que está ahí, seguimos siendo nosotros. Van a pasar 30 años, vamos a tener un montón de arrugas, quizás, no lo sé. Vamos a estar vestidos de forma distinta. Quizás estemos con pelo, o quizás no. Quizás el pelo más largo, más corto, pero nos miramos al espejo y vamos a saber que ese que está ahí somos nosotros. La pregunta es, ¿cómo sabemos que somos nosotros aun cuando el reflejo que vemos en el espejo es distinto? Es decir, que hay algo que a lo largo de los años no cambia y que nos hace reconocernos y decir, yo soy ese. Vamos a hacer un jueguito. Esto es muy simple. ¿Tienen lápiz y papel ahí? Vamos a conjugar los verbos. Lo primero que van a hacer, simple, rápidamente, lo vamos a hacer juntos, no les voy a tomar lección, así que lo vamos a hacer entre todos. Lo primero que vamos a hacer es conjugar el verbo saltar. Podría haber elegido el verbo correr, pero me gustó el verbo saltar. Para el ejemplo funciona bien. Simplemente lo vamos a conjugar. Yo salto, tú saltas, él salta, nosotros saltamos, vosotros saltáis, ellos saltan. Quiero que observen el verbo. Fíjense que hay una parte que es invariable. Por ejemplo, salt, y va a cambiar la segunda parte. Es decir, los verbos se dividen en raíz y desinencia. Entonces salt va a ser la raíz, o saltó, o va a ser la desinencia. Salt va a ser la raíz, a, salta, o saltas va a ser la desinencia. Fíjense cómo está dividido tan claramente. No importa en qué verbo, en qué conjugación, si es la primera del singular o la tercera del plural, no importa, la raíz permanece inmutable. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a conjugar el verbo ser. Yo soy, tú eres,
Él es. Nosotros somos, vosotros sois, y ellos son. Bueno, acá la cosa se complicó. Lo primero que notamos cuando vemos el verbo es que es un verbo completamente defectivo e irregular. Fíjense que no podemos distinguir raíz y desinencia. No es tan claro. Básicamente, el verbo mismo nos está diciendo que el ser que yo soy es diferente al ser que tú eres y que el ser que él es. Es distinto. Ya la conjugación me está diciendo que somos diferentes. Pero acá la cuestión es otra. Quiero que presten atención al verbo y me digan qué letra es la que permanece invariable en toda la conjugación. Hay una letra que se repite indefectiblemente en toda la conjugación. ¿La encontraste? La letra, muy La bien, S. exactamente, la letra S. La letra S permanece invariable en toda la conjugación porque la letra S va a estar recordando el resabio del verbo ser. Esa letra S, ¿sí?, que aparece constante en toda la conjugación, en otras palabras, esa S es aquella que nos hace reconocer quiénes somos a lo largo de toda la vida. Cuando a los 6 me miro al espejo y digo soy yo, y miro a los 30 y digo soy yo, y a los 50 y digo soy yo, y a los 80 digo soy yo, hay una S nuclear que permanece invariable a lo largo de toda la conjugación. Volvemos a la frase de Aristóteles. Queda claro que la identidad es cierta unidad de ser. ¿Se dan cuenta dónde está la unidad de ser? En esa pequeña S que va a ser constante a lo largo de la conjugación. No importa, ¿sí? Yo soy un ser humano y en tanto ser humano me voy conjugando a lo largo de la vida. Me voy conjugando a lo largo de la vida. Aún con todas las variables conjugadas de mi ser, hay algo que permanece constante y que me hace ser, que ese ser permanezca idéntico a sí mismo en las diferentes etapas en las que mi yo se manifiesta y se conjuga. Heráclito, uno de los filósofos presocráticos, abona un poco esta idea cuando habla de la idea de logos. ¿Sí? El logos es ese principio ordenador que funciona de fondo y que subyace a todo lo que es real y que de alguna forma posibilita que las cosas se manifiesten. Es decir, que yo soy una posibilidad de la manifestación del logos, de este logos universal, y de alguna forma, al igual que yo manifiesto este logos, todas las cosas que son se van manifestando. Si quieren profundizar sobre el tema, hay como 12 videos sobre Heráclito en mi canal. Hay una idea de Nisargadatta, filósofo hindú, en un libro llamado Yo soy eso. Él va a decir lo siguiente: lo que usted es, ya lo es. Lo que usted es, ya lo es. Simplemente recuérdelo. Es hermosa la frase, porque encima abona una idea que viene ya desde la época de Sócrates y Platón. Por ejemplo, en el Menón, ahí Platón, con la máscara de Sócrates, va a decir lo siguiente: ahora bien, va a decir él, ¿no? Reencontrar la sabiduría en nuestro propio fondo, ¿no es recordar? Esta es la pregunta que hace Sócrates, ¿no? Reencontrar la sabiduría en nosotros mismos, ¿no es recordar? Después va a decir, luego, si la verdad de las cosas está siempre en nuestra alma, es preciso intentar con confianza indagar y extraer a la memoria lo que actualmente no sabemos, aquello cuyo recuerdo hemos perdido. Con esta frase, si hay algún psicoanalista, se va a hacer un festín.
Se las digo de vuelta. Dice, si la verdad de las cosas está siempre en nuestra alma, es preciso intentar con confianza extraerla, indagar, extraerla y traerla a la memoria. ¿Para qué? Para que recordemos aquello que hemos perdido. Estas dos ideas, la de Nisargadatta y la de Platón, nos parecen mostrar de alguna manera que la identidad es aquello que somos y hemos olvidado. Y que como hemos olvidado, en vez de recordarlo, nos hemos puesto a construir, y acá esto es tremendo, ¿no? Como lo hemos olvidado, ¿sí? Nos pusimos a construir una identidad para subsanar el olvido. En vez de recordar, nos hicimos una nueva identidad. ¿Me siguen con esa idea? Voy a bajar el teléfono por si me vuelven a querer llamar. Ahora se las voy a repetir. Como hemos olvidado nuestra identidad, en vez de recordarla, como dice Platón, en vez de hacer como dice Nisargadatta, ir a buscarla, recordarla, autoindagarnos, a ver quién somos, hagámonos una nueva. Nos hicimos una nueva identidad que subsane el olvido. En otras palabras, y acá viene la parte grave de la cuestión, de alguna forma, como olvidamos quiénes somos y vivimos sugestionados, creyendo ser lo que no somos. Nos hemos identificado con ciertos contenidos de nuestra experiencia y nos hemos volcado de alguna forma a los objetos de nuestra conciencia y de esa forma nos hemos olvidado. Hemos sido ciegos al sujeto puro de nuestra propia fuente. Hemos sido ciegos a nosotros mismos. Es muy interesante que las distintas tradiciones filosóficas, especialmente la que denomino filosofía sapiencial, tiene metáforas para hablar del olvido. Al comienzo les cité el caso de Richard Rorty, ¿no? Donde dice la filosofía es rascarse donde no pica. Y dije, por otro lado, quizás tengo el brazo dormido y al rascarme lo despierto. Bueno, esta metáfora un poco se la roba a Sócrates, Rorty, porque Sócrates, él va a decir, el Dios me ha designado a mí que los aguijonee. Él era el aguijoneador, el tábano de Atenas. Y en su propia defensa dice, supongamos que yo voy, los picoteo, ustedes se despiertan y me matan. Bueno, van a pasar el resto de la vida durmiendo. A no ser que Dios, en su bondad y piedad, dice él, les envía a otro. Es decir, que puede que estemos durmiendo en nuestro yo esencial. Estemos durmiendo a nuestro yo esencial, a nuestra verdadera forma de ser, y que estemos soñando que somos lo que no somos. Otra de las ideas las podemos encontrar en el mito del paraíso perdido. ¿Sí? La pérdida del paraíso básicamente sería la pérdida de esa conexión o de esa plenitud originaria y de alguna forma la consecuente necesidad de recuperar ese estado, ese anhelo de lo que en verdad somos, o bien de despertar a nuestra identidad originaria y auténtica. Vuelvo a Heráclito un momento. Alguien me había hecho una pregunta sobre Heráclito hace un minuto y no lo... Sí, Heráclito le había dicho, ahora voy a mencionar otra de Heráclito. Heráclito tiene dos fragmentos. A Heráclito se lo conoce por la frase esta de uno nunca se mete dos veces en el mismo río. ¿Sí? Bueno, la frase no es tan exacta, es distinta, un poco distinta, levemente diferente.
Hay dos fragmentos, uno es el 91 y otro es el 12, que hablan sobre el río que fluye. El 12 es muy paradigmático. En el fragmento 12 lo va a decir sobre quienes entran en los mismos ríos, fluyen aguas diferentes. Es decir, no es lo mismo, fíjense que dice los mismos ríos, aguas diferentes, está diferenciando mismo río de agua distinta. Es decir, no es lo mismo el agua del río que el cauce del río. El cauce del río siempre es el mismo. Ahora, ¿qué va cambiando en el cauce del río? El agua se va moviendo. Es decir, los seres humanos, y de hecho Borges es muy interesante, ¿no? Hay un poema llamado El Hacedor, dice, somos el río que invocaste, Heráclito. ¿Quién es el río? Nosotros. Nosotros somos el río que tenemos un cauce, pero que a lo largo de la vida vamos modificando nuestras aguas. Es decir, que en nosotros hay un cauce que contiene todas las posibilidades de ser, todo el río de nuestras posibilidades. El problema es que hemos confundido el cauce con el agua. Y pensamos que el río es el agua que fluye, siempre cambiante. Pero, justamente, si algo cambia, no es idéntico. Volvemos a la frase de Aristóteles. La identidad es cierta unidad de ser. Si mi identidad es A, básicamente, si cambio dejó de ser identidad. Entonces la cuestión no es si cambio o no, sino si manifiesto. Y acá nos vamos a meter con algunas distinciones que me parecen relevantes ir mencionando. Lo primero es que hemos confundido, ¿sí? Recién les dije, hemos confundido el agua con el río, el agua con el cauce, ¿no? También hemos confundido el yo-idea, o la idea que tengo de mi yo, con la esencia de mi yo o mi yo esencial. Es decir, tenemos un yo-idea y un yo esencial. Nuestro yo esencial básicamente equivale a la fuente última de tres poderes que de alguna manera habitan en nosotros. El poder cognitivo, el poder activo y el poder afectivo. Nuestros poderes cognitivos vendrían a ser expresiones de nuestra búsqueda de la verdad. Queremos conocer, no queremos conocer cualquier cosa, queremos conocer la sustancia última. No nos da lo mismo que nos mientan a que nos digan la verdad. O sea, desde ese lugar queremos conocer la realidad, queremos conocer cómo son las cosas, de alguna manera. Necesitamos acercarnos a eso. No importa si no podemos por nuestros mecanismos biológicos, pero es un intento la búsqueda de la verdad. Nunca la vamos a alcanzar, pero es un intento. Ahí están nuestros poderes cognitivos. El niño se lleva los objetos a la boca porque intenta conocer. Después están nuestros poderes activos, que se van a terminar manifestando en la búsqueda del bien. Nada de lo que hacemos busca el daño. Aunque dañemos, aunque se dañe algo, pero no buscamos el daño, siempre buscamos algo que es bueno para nosotros. Y después está la búsqueda de, o la manifestación de nuestros poderes afectivos, que básicamente se van a estar traduciendo en una constante búsqueda de lo bello, y de lo bello, básicamente, ¿no? Entonces, esto de la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la belleza y la búsqueda del bien, es lo que han buscado los filósofos a lo largo de toda la historia. Verdad, belleza y bien. Es decir, que el yo esencial, el cauce del río, se expresa existencialmente en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la belleza, en la búsqueda del bien, y en ese sentido, en esa manifestación, en esa búsqueda, vamos a estar hablando de un yo existencial, que es la expresión visible del yo esencial. Entonces tengo el yo esencial,
que se va a manifestar en un yo existencial. En este sentido, no tengo dos yoes, sino que tengo una unidad. ¿Por qué? Porque la identidad es cierta unidad de ser. Entonces, tengo un yo esencial que se va a manifestar activamente en el yo existencial. Es decir, si todo va bien, lo que yo veo en un individuo es la manifestación de su yo esencial en su yo existencial. Es cómo expresamos la esencia. Esto implica que a lo largo de la vida, lo que vamos a estar buscando es madurar la expresión de mi yo esencial. Mi yo esencial se va a manifestar en mi yo existencial a través de la búsqueda de la verdad. Pero voy a acceder hasta un punto cuando tengo 8 años. Cuando tengo 12, voy a poder manifestar esa existencialidad en otra potencialidad, en otra actualidad. Es decir, mis poderes se van actualizando. La manifestación de mi yo esencial se va mejorando en la existencia a lo largo de la vida. Si todo va bien, si uno va manifestando su yo esencial en su yo existencial y lo va expresando al máximo, este proceso tendría que ser fluido, constante. El río sigue su curso y desemboca en una hermosa sensación de remanso, ¿sí? De autorrealización. ¿Saben cuál es el problema? Que esto no ocurre. Si no, todos seríamos felices. No es lo que ocurre, por lo menos no en la mayoría de las personas. Ahora, ¿por qué no ocurre? Bueno, acá nos va a ayudar Cicerón. Cicerón, en un texto llamado Disputa, es impresionante lo que dice Cicerón, así que presten la atención. Cicerón es un orador, es un filósofo, y escribe un texto llamado Disputas Tusculanas. Él dice lo siguiente: tan pronto como llegamos al mundo y se nos admite en nuestras familias, nos encontramos en un medio completamente falseado, en el que la perversión de los juicios es total, de manera que podemos decir que hemos mamado el error con la leche de nuestras nodrizas. Es tremendo. Desde que nacemos, dice, desde que llegamos al mundo, estamos en un medio completamente falseado y mamamos el error con la leche de nuestras nodrizas. De hecho, Cicerón nos pone de cara al hecho de muchos de los temas que ustedes plantearon en los comentarios. ¿Sí? Es decir, que nacemos y desde el momento en que nacemos empiezan a condicionarnos a medida que vamos creciendo. No es inmediato, es un proceso paulatino. El niño pequeño, recuerden por favor los micrófonos silenciarlos. Gracias. El niño pequeño está inmerso en ser y nada más, no tiene ninguna pretensión. No está pensando en cómo es, simplemente es. Podríamos decir que es ser sin el predicativo subjetivo obligatorio. Fíjense que todas las frases que tienen verbo copulativo, por ejemplo, yo digo Juan es feo, Juan es alto, Juan es médico o lo que sea, necesitan de lo que se llama predicativo subjetivo obligatorio para que la oración tenga sentido. Si nosotros encontramos una frase que dice Juan es, sentimos que falta algo. El predicativo subjetivo obligatorio lo pone la cultura en nosotros. Pero básicamente el niño cuando nace es, simplemente y sin más. En ese sentido, el niño tiene respuestas espontáneas de tinte cognitivo, activo y afectivo.
no está pensando, él simplemente se expresa cognitiva, activa y afectivamente, de forma fluida. Y lo cierto es que para el niño no hay una clara división entre quién es él y qué es el entorno. Básicamente va fluyendo él y el entorno de forma constante. Por ejemplo, el doctor Winnicott dice que el entorno se debe apoyar al niño, brindándole aceptación y seguridad. Dice, de esta forma va a emerger, la, va a emerger su identidad en un potencial seguro y natural. Lo cierto es que esto no es lo que ocurre. Es más, cuando el niño no tiene un apoyo seguro, esta aceptación natural y fluida se va a debilitar, debilitando a su vez su confianza, y por sobre todas las cosas, su confianza en ese fondo de ser, en ese ser esencial y profundo que él es, ya de por sí. Y en vez de empezar a fluir con la realidad, lo que va a empezar a ocurrir es que empieza a reaccionar ante ella. ¿Cómo empieza a reaccionar? Empieza a manipular, a intentar manipular la realidad o manipular a los padres. Y al hacerlo, y cuando digo manipular no es una manipulación directa, o sea, lo que intenta es modificar las cosas para que él se pueda adaptar, para que el niño se pueda adaptar. En otras palabras, el niño se empieza a comportar como le va pidiendo el entorno. Y muchas veces se empieza a ocultar su malestar y va a tratar de acomodarse de forma falseada, ya sea o comportándose como buen niño, o haciendo berrinches para solicitar atención. Ahora bien, debido a que estas reacciones al entorno no tienen que ver con su yo esencial, y debido a que su yo esencial no tiene, por otro lado, la aceptación del entorno, este no empieza a fluir de forma espontánea. Es decir, si hace un berrinche es ignorado o castigado, pero si su accionar hace sonreír a sus padres, este se lo festejan, lo aplauden, entonces ¿qué hace el niño? Descarta unas acciones y empieza a incorporar otras. Con el paso del tiempo se empieza a identificar con aquellas acciones que se reconocen como positivas, buenas, deseables, y empieza a desechar, a quitar del medio aquellas acciones que no causan el mismo agrado. Al identificarse, por otro lado, con lo que le aplauden y le reconocen, se empieza, y acá esto es gravísimo, se empieza a identificar con el espejo de la valoración del otro. Porque si yo me identifico con lo que me dicen que hago bien y me aplauden eso, por favor el micrófono, gente, chequenlo. A ver si puedo... Un poquito más fuerte, que estoy sorda, por favor. Bueno, voy a intentar hablar un poquito más fuerte, quizás para la próxima. Estoy hablando a todo mi volumen, pero bueno, voy a intentar hablar un poquitito más fuerte. ¿El resto me escucha bien? Ok, más o menos. Bueno, voy a hacer esto, me lo voy a poner más cerca acá. Ahí está. Espero que ahí me escuchen mejor. Bueno, me siento como... me lo voy a comer en cualquier momento. Bueno, entonces, como el niño no se identifica, o mejor dicho, se empieza a identificar con ciertas acciones que le consideran positivas y a correr aquellas que le consideran negativas, ¿qué empieza a suceder? Bueno, es simple. Como lo que el otro dice va a reflejar el bienestar o el malestar, entonces se empieza a identificar con el espejo del otro. Es decir, que se empieza a definir a sí mismo a través de la mirada del otro.
mamamos el error con la leche de nuestras nodrizas. En otras palabras, la educación que recibimos lleva el mensaje no tanto de ser en nuestra máxima expresión, sino en ser de una determinada manera. De forma directa o indirecta se le dice, serás querido y aceptado si sos de cierta forma. Y lo que este mensaje encierra es, no te amamos por el simple hecho de ser, sino que te amamos y aceptamos si sos de esta o aquella manera. Te aceptamos básicamente de acuerdo a cómo sea tu respuesta adaptativa a nuestras demandas. Esto, de alguna forma, resulta en que el niño incorpora un determinado modelo de ser y se compara con él para ver cuánto se adapta o no se adapta a ese modelo. Es decir, que lo que los otros dicen sobre sí comienza a configurar su autoimagen. Esto termina desplazando el centro de gravedad del hecho simple de ser, de la experiencia auténtica de ser quien es en total plenitud, a la mente. Porque la mente, ¿por qué? Porque básicamente es la mente la que va a configurar la autoimagen. Y ahí se va a configurar el yo idea. En otras palabras, el yo idea es la confusión de la propia identidad con la autoimagen. Ya no es el yo esencial, va por la vida con su yo idea. En este sentido, la autoimagen de esta forma se va a convertir en una especie de torre de control de la identidad, donde vamos a responder a los estímulos que vienen del medio, y en este sentido la expresión del hecho puro de ser, que es creativo, que es pleno, libre, se va a ver interrumpido y sustituido por la reacción estereotipada, porque va a empezar a reaccionar de acuerdo a lo que le dijeron que debe reaccionar y de acuerdo a lo que no. Son reacciones estereotipadas. Es decir, que la identificación con el yo idea va a obstaculizar las cualidades esenciales, generando una serie de vacíos. No me voy a meter con los vacíos. Encontré como unos 6 vacíos distintos. Es algo que se explaya bastante en el programa de filosofía sapiencial, pero no nos vamos a meter eso ahora. La pregunta que me parece interesante es, ¿cómo lidiamos con estos vacíos? Bueno, hay 3 formas. Yo me voy a concentrar en uno solo por una cuestión de tiempo, que tiene que ver con proyectar nuestra plenitud en el futuro. Vamos a hacer un repaso hasta acá. Nacemos y tengo un yo esencial. Si todo va bien, me expreso en mi yo existencial y por ende me voy a manifestar plenamente. Pero claro, como mi yo esencial se manifiesta, muchas veces nuestro entorno acepta o no acepta determinadas cuestiones de mi yo esencial y me empiezo a adaptar. En el proceso de adaptación, ¿qué hago? Empiezo a construir mi yo idea. Ya no es mi yo esencial, es mi yo idea. Y desde mi yo idea empiezo a proyectar mi plenitud en el futuro. Como nos identificamos con una imagen de nosotros mismos, nos empezamos a limitar. Estas limitaciones empiezan a contrastar entre qué y qué, entre el yo idea y el yo esencial, que sigue estando la S de la conjugación del verbo ser en nosotros, ¿sí? Aunque no le reconozcamos. Este contraste va a empezar a generar un dolor insostenible, un dolor existencial, dolor que se empieza a aliviar proyectando en el futuro la imagen de lo que creemos hemos de llegar a ser para alcanzar la plenitud y la completud que no tenemos en el presente. De esta forma, lo que voy a obtener es un yo ideal.
Es decir, una imagen idealizada del yo que va a estar compuesta por los rasgos que neutralizan lo que actualmente se percibe como una limitación o una insuficiencia. El yo ideal se complementa con el yo idea e imaginamos que cuando alcancemos ese yo ideal vamos a ser más felices, más plenos. El yo ideal puede ser muy variado, se puede manifestar en quiero un mejor empleo, quiero tener aspiraciones espirituales, quiero hacer donativos, quiero, no sé, ser un... quiero, ¿sí? Es muy variado. Desde quiero dinero hasta quiero, no sé, construir un... Es decir, no están mal estas acciones si son planteadas desde el yo esencial como una manifestación del yo existencial. El tema es que si yo he construido mi yo idea y a partir de mi yo idea siento este vacío y para completar este vacío empiezo a proyectar en el futuro mi yo ideal, a partir de ahí, ahí está el quid de la cuestión. No voy a conseguir más felicidad por eso o mayor plenitud de mí mismo. Es como si al ser arrojados del jardín de Edén de nuestra conciencia y separados de esa plenitud ontológica, es decir, cuando hablo de plenitud ontológica me refiero a eso que verdaderamente somos, depositamos en el Mesías del yo ideal la salvación de nuestro estado de separación y de nuestros sentimientos de insuficiencia. Esta tensión entre el yo idea y el yo ideal lo vamos a denominar de alguna forma yo superficial. Personaje. Es decir, que orientamos gran parte de nuestra vida partiendo del yo idea que tenemos de quiénes somos para salir a buscar un conjunto de metas y objetivos que son el yo o el ideal del yo, que creo que me va a devolver al paraíso de la existencia plena. Es decir, que el yo superficial es reactivo, se va a sentir motivado y alegre cuando confirme su yo ideal o el ideal del yo y se va a desalentar cuando alguien se lo cuestione. En tanto reactivo, el yo superficial, es decir, el personaje que vamos encarnando, va a reaccionar positivamente o negativamente de acuerdo a cómo esté su centro de operaciones, es decir, el yo idea. De acuerdo a cómo el yo idea vaya a juzgar que está alcanzando en el devenir de la existencia las exigencias autoimpuestas para alcanzar el yo ideal. De alguna forma, el yo superficial existe en virtud de un acto mental de identificación. Y lo cierto es que la filosofía sapiencial ha detectado como la fuente más grande de sufrimiento esta identificación. Hay un mito en la India, el mito de Brahma, es decir, el Brahman es el ser, ¿sí? Brahman juega al escondite consigo mismo, juega a perderse, a olvidarse de sí, para poder tener después la alegría de encontrarse. Y Heráclito va a decir, la naturaleza le gusta ocultarse. Nuestro yo esencial está oculto, oculto como la naturaleza de Heráclito, oculto como el Brahman que juega a las escondidas. Y Platón va a decir que el alma, antes de volver a nacer, pasa por el río Leto. El río Leto es el río del olvido. Entonces deja atrás los recuerdos de quienes éramos. Y de esa forma genera la ilusión de que somos a partir de que nacemos, ¿sí? Como una tabula rasa. Es este resabio, esta reminiscencia en lo que verdaderamente somos, lo que nos impulsa de alguna forma a buscar nuestra verdadera identidad y nos impulsa también a querer despertarnos a lo que somos en realidad. Para ir terminando, quiero que escriban la frase yo soy. Escríbanla en mayúscula, si pueden, yo soy.
Léanla de izquierda a derecha y ahora léanla de derecha a izquierda. El lenguaje es mágico. Yo soy es una frase palindrómica. Es un palíndromo. Se puede leer en ambos sentidos. Fíjense que la S permanece en el medio. Es paradójico que el verbo ser cambia en toda la conjugación de forma vertical, pero se lee de la misma forma de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Esa S es la que nos permite reconocer nuestra identidad esencial en toda su potencialidad. Quizás los seres humanos, en esencia, somos un palíndromo que puede leerse de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y quizás se animan a escribir la última palabra y escriban reconocer. Y cuando la escriban, se van a dar cuenta que O también es un palíndromo. También puede leerse en ambos sentidos. Si Borges decía, somos el río de Heráclito, los seres humanos somos el palíndromo que debemos reconocer cuando nos miramos al espejo y decimos, yo soy. Bueno, con muchísima puntualidad he terminado 20 en punto. Me gustaría escucharlos a ustedes, aquellos que quieran. Vamos a tomarnos unos minutos como para que pueden hacer alguna pregunta o pueden hacer algún comentario también. ¿Mm? Pueden comentar cómo han vivido este segundo encuentro, aquellos que ya estuvieron en el primero. No sé ni cuántos somos, pero parece que somos bastante porque hay 2 o 3 salas abiertas. 50. Ok, bien. Bueno, los escucho si es que quieren hacer algún comentario antes de ir finalizando. Aquellos Yo, que... Bueno, ¿dónde estás? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo? aquí estoy, Celina. Bueno, me llamo Celina y Celina, está Celina de México. de México. Bienvenida. Gracias. Pues yo nada más compartirles que me quedo con una información muy importante, que me quedo con que somos, ya nacimos siendo Ujú, esta identidad. Y yo fue lo que comenté, que para mí el ser es, pues ya venimos, yo creo que nuestra alma ya viene con un propósito y ujú. esa es nuestra identidad. Que llegamos aquí y pues se nos olvida y nos fabricamos una, pero al final de cuentas nuestra alma siempre está buscando nuestra identidad. Entonces es cuando empiezan a surgir estas preguntas, ¿qué quiero? ¿A dónde voy? Lo que estoy haciendo es lo que realmente me gusta. Y es cuando nuestra alma está buscando nuestra identidad con la que realmente somos, la esencial. Entonces, yo creo que eso es lo que estamos buscando, ¿no? En esta escuela, en esta vida. Eh, Llegar a realmente ser quienes venimos a ser desde un inicio, desde antes de nacer, creo yo. Entonces, pues la verdad me encantó. Muchas gracias por compartirme esta información tan, tan, tan bonita. Muchas gracias. Muchas gracias, Elina, y gracias por tu comentario. ¿Algún otro que diga yo, ya que hablamos de la identidad? Yo, puede ser. Por supuesto. Estela. O sea que es inevitable que uno al nacer pierda ese
no lo pierda, sino que lo deje olvidado al yo esencial y que se Ujú. pase la vida tratando de buscarlo, o de Ujú. recuperarlo, o de volverlo a hacer florecer. Sí, sí. Es interesante que Heidegger va a decir, el ser humano es el único ser que en busca de su ser se le va el ser. Así Gracias, que, Diego, muy no, muy por favor, lindo el Esther, café. muchas gracias, muchas gracias. Se nos va el ser en la búsqueda, ¿no? Carmela. Dale. Bueno, muchas gracias. Yo no soy Carmela, llegué Ok, bienvenido. solamente para hacer un comentario respecto de lo que de lo que estabas hablando al principio, esto de si de alguna manera lo que somos viene implícito o se forma con el ambiente. Yo que vengo desde el lado de la ciencia, la verdad es que es notable cuando uno piensa en el caso de los gemelos gemelos idénticos, ¿no? Que traen igual carga genética, se han creado en el mismo ambiente, con los mismos códigos, con los mismos amigos, y sin embargo sus vidas y sus modos de ser van por rumbos muy distintos. Totalmente. Muchas gracias. Ahí tenemos una comprobación empírica de lo que veníamos diciendo, ¿no? Bien. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Que no es Carmela. Mariano, yo soy Mariano, de Córdoba. Mariano, muchas gracias, Mariano. Bienvenido. Gracias. ¿Algún otro yo? Yo digo, ¿Dónde ¿cómo estás? estás? Acá estás, Gise. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Pero ahí algo te anticipó mi mamá, estamos como demasiado conectadas. Esto de pasarse el ser buscando, o lo que os explicabas recién, de la única manera como de sentirse pleno, es siempre mirando al futuro, o sea, como de que algún momento voy a llegar. ¿Hay algo que podamos hacer como para aliviar ahora? Porque de entrada ya vengo ansiosa, si vos me decís eso, se complica. No, Entonces, como es que en que, realidad yo no dije que lo vamos a buscar o alcanzar proyectándolo al no, futuro. Por suerte no dije eso. pero te genera eso, Sí, como de lo que quiero, lo que tengo, lo que... quiero aprovechar esto que acaba de decir Gisela. Hay una idea, a ver si la logro encontrar, eh, que es muy relevante con respecto a esta cuestión de cómo de alguna forma nuestra existencia va marcando estas cuestiones en el futuro constantemente, y desde ese lugar empieza a proyectar la búsqueda de alguna forma de quiénes somos. Acá está. La idea viene de el doctor Almas. Él dice, estas falsas cualidades esenciales es lo que vemos en la mayoría de la gente triunfadora que nos rodea. Los que les observan creen que lo tienen todo. Parecen tener cualidades auténticas, confianza, compasión, seguridad en sí mismo, autoestima, pero en gran parte se tratan de cualidades falsas. Como estas personas están convencidas de que sus falsas cualidades son reales, logran convencer a los demás. O sea, de alguna forma, en ese entorno falseado uno los ve y dice, chao, yo quiero ser como él. Uno proyecta esos ideales del yo en el futuro. El secreto de esto es buscar en el propio fondo un proceso de autoconocimiento. Un poco mi tarea, o esto que estoy haciendo, que comenzó llamándose un café filosófico y que se va a seguir llamando así, esto es como una actividad gratuita, es como una forma de devolverle devolver la filosofía donde pertenece, al mundo de los humanos. Sin embargo, yo me dedico a procesos de autoconocimiento desde el punto de vista filosófico, ¿no? Entonces yo creo que el quid de la cuestión está ahí. Es decir, cómo empezar a hurgar, a empezar a rascarme donde no me pica, porque quizás cuando me empiezo a rascar, en realidad lo que estoy haciendo es pelando la cáscara que fui criando a lo largo de la vida. Como cuando uno empieza a pelar un huevo duro, ¿no? Empieza a sacarle la cáscara.
Bueno, quizás ese sea el proceso, quizás no nos estamos rascando porque pique, sino estamos rascando a ver en dónde encontramos la punta que nos permita descascararnos, ¿no? ¿Alguien más? Y nos vamos yendo. Yo quería decirte, soy Carlos. Carlos, ¿dónde estás? Anoté el nombre de la primera chica, la primera dama, que era Celina, de México. Sí. Y me quedé pensando en esto de lo que dijo ella, y me retrotrajo a un cuento que una vez leí, en el cual, y que terminaste vos con los dos palíndromos eso de reconocernos y yo soy, y que ese es una conversación entre un alma y Dios, que quería saber qué era ser perfecto, qué era ser. Y me trajo la reflexión de Celina me trajo ahí, que en realidad es como que somos todo esto, somos más de lo que describimos que somos, y venimos ya con una impronta en el alma, una información de que eso somos. Pero, como no sabemos lo que somos, venimos a este plano, de alguna manera, el cuento decía esto, a experimentar una realidad diferente en que se transforma en un yo idea, en un yo ideal, y en el cual nos proyectamos y terminamos viendo un yo superficial que nos mantiene todo el tiempo con una sed, con un hambre, y dice, pero esto no es. Esto no es lo que quiero, esto es muy chiquito. Hay algo más que me está pidiendo eso que empezaste con la frase de rascarse donde no pica. Uh-huh. Y en ese juego de palabras que era en el cuento, bueno, venimos a experimentar esa manera de encontrarnos, previamente pasando por la sala del olvido, para que no sea tan fácil, y aprendamos a buscarnos en ese aspecto. Y me quedó dando vuelta eso en la cabeza, y es cierto, lo único que estamos haciendo, muchas veces escuché decir a alguien, estamos viviendo una ilusión, la ilusión de encontrarnos con nosotros mismos. Así que yo ayer cuando vos preguntaste sobre las 3 preguntas, yo tenía un matete en el coco, y no sabía qué escribir. Entonces dije, cuando no sabía qué escribir, cállate la boca. Y hoy, de una manera magistral de vuelta, me mostraste esa parte, que es cómo volver al yo soy. Y es que realmente es dejarnos ser, en lugar de estar en el hacer. Eso es lo que me trajo toda esa reflexión de esta hora y pico que estamos transitando, bueno, y por el cual te agradezco, porque una vez más abriste un poquito más mi mapa mental. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Estaba por ahí, pero creo que se fue. ¿Yo? Claudia, pero si no, Paulina. Paulina. Bueno. Y última. ¿Qué sucede cuando uno está conforme con uno mismo? ¿O es de acuerdo a una edad? ¿O es egocéntrico? Porque completamente nada más, fíjate, que ahora estoy en búsqueda de filosofía, como empecé con vos. Me encanta. Pero yo ¿cómo puedo decirte sin parecer egocéntrica de que estoy conforme conmigo? ¿O soy...? Pero no está mal estar conforme con uno mismo. Si eso porque te hace sentir plena, fantástico. Te aclaro que soy viuda 2 veces, o sea, son dolores terribles que uno superó y que estoy orgullosa de haber criado hijos y estudiado y todo. Te quiero decir, estoy conforme con la vida que fui construyendo. Está muy bien. Y cómo reaccionar. No estoy yo para decirle al otro, a lo que voy pero sí. Que de todas maneras uno sigue buscando. Sí, pero es que la búsqueda, y está bien esta búsqueda,
si hay una búsqueda, hay algo que está picando. Y si hay algo que está picando, puede ser que mi yo idea te diga, mirá, estás conforme como estás, pero tu yo esencial te esté provocando picor. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, Exactamente. yo lo que pienso es, el yo idea te va a decir, quédate tranquila, estás bien así como estás, ya fuiste viuda 2 veces. Bueno, el yo esencial te va a generar inquietud, te va a generar picar como para que te empieces a rascar. Sí. Gracias. Por favor, Excelente. Esta Paulina. es mi primer charla, así que estoy contentísima. Me alegro mucho. Muchas gracias, Paulina, por venir. Gente, hemos terminado aquí. Gracias por haber estado, por haber aceptado la invitación. Y nos estamos viendo, ojalá, el mes que viene, donde vamos a ver qué tema planteamos. Ya se me ocurrirá. Si a ustedes se les ocurre algún tema, me lo tiran y después voy viendo entre los que se me ocurren a mí y los que se les ocurren a ustedes. Y lo ponemos sobre la mesa y lo planteamos, yo lo investigo, lo vemos, así que ahí estamos. Gente, hasta la próxima, primera semana de septiembre seguramente, nos estamos viendo otra vez. Que tengan muy linda tarde-noche. Adiós. Chao Diego, chao chicos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao a todos, gracias. 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 Gracias.